Bienvenidos a todos de nuevo a la clase número 12 del taller El Obrador de Milagros. Esta clase, para los que no están acostumbrados, pero lo repito siempre para la grabación, está dedicada a leer el primer capítulo de un curso de milagros y estamos utilizando la nueva traducción de la versión completa y comentada de El Círculo de la Expiación, que solo tiene un capítulo traducido al español hasta ahora. Voy a cerrar los micrófonos y por favor cierren ustedes los suyos también. Sí. Bueno, esta es nuestra clase 12, significa que tenemos 3 meses en el proceso. Yo no me imaginé que íbamos a tardar todo este tiempo. Yo decía, bueno, sí, en un mes o dos máximo ya leímos el primer capítulo, pero claramente no. Pero creo que ha sido verdaderamente beneficioso ir al detalle, ¿no? Que podamos revisar punto por punto lo que es fundamental en un curso de milagros, qué son los milagros como tal y cuáles son los ejemplos de dar milagros. La clase de hoy es precisamente eso, son ejemplos de dar milagros. Hoy estamos leyendo o estamos repasando los dos artículos apéndices, se llaman artículos cameos, el número 8 y el número 9. El 8 se llama La Madre de los Niños y el número 9 se llama La Señora Albert, Oradora de Milagros. ¿Se los leyeron? Ok. Vamos. Hola Jorge, ¿cómo estás? No, yo no los puedo leer porque son muy largos, no los puedo leer aquí. Así que si no se los leyeron, les queda de tarea. Yo solamente voy a repasar los puntos eh, más importantes y en lo que me quiero enfocar, ¿no? Que es el tema de hoy. Vamos a empezar con el cameo 8 que se llama La Madre de los Niños. La historia de este cameo no tiene mucha historia, simplemente es como un episodio en la vida de Helen y Bill. Y básicamente todo empieza con Jesús comentando sobre la transcripción que está haciendo Bill de las notas que le dicta Helen. Helen está copiando lo que Jesús le dicta a mano y luego Bill lo pasa a máquina de acuerdo a lo que Helen le lea en voz alta. Y en una de esas transcripciones, Bill comete un error. En lugar de escribir la palabra en inglés river, que significa río, él escribe rivet, que significa, eh, se me fue ahorita la palabra, significa tornillo, significa perno, ¿no? De esos con los que, Remache. un remache, exacto, un remache de esos que van con el acero, de esos que son fuertes. Claro, cambia todo el sentido de la palabra. Y uno esperaría que Jesús simplemente lo corrija, o si es un maestro que se molesta, le diga, présteme atención. Pero hace algo impresionante y es algo que se repite una y otra vez. Yo la primera vez que me di cuenta de este aspecto de Jesús como maestro fue cuando leí por primera vez el libro Ausencia de Felicidad de Ken Wapnick, donde hay varias de estas historias allí plasmadas. Y lo que yo noté en ese momento es que nada carecía de significado. Cualquier cosa que ocurriera, Jesús decía, eso es por esto y por esto. Nada era casual, nada era simplemente es algo que pasó, nada era simplemente explicado como, bueno, eso es una ilusión y ya, sino todo tenía un porqué. Era como algo tan profundo que yo me sentí sediento, me acuerdo en aquella época, de que quería conocer más, por cómo puede ser que este nivel de profundidad exista, ¿no? Que Jesús pueda señalarlo de esa manera tan interesante, pero que
no lo tenga practicado. ¿Cómo accedo yo a él? Y este es uno de esos ejemplos. En lugar de Jesús de corregir el error simplemente, Jesús lo halaga. Le dice que ese lo llama, lo tengo que leer en español, lo tengo ahorita en inglés abierto. ¿Cómo lo llamó? Que lo llamó freudiano. El que lo haya leído que me ayude un momento. Freudian Lapsus. slip, Freudian sleep en inglés, sí. Ujú. Lapsus freudiano. un lapso mental, El dice la lapso gente. mental freudiano, exactamente. Déjame abrirlo en español porque si no va a estar toda la clase como loco. Le dice, dile a Bill que su lapsus sobre el remache debería ser tenido en cuenta. Algunos lapsus llegan a la conciencia desde el subconsciente no controlado por Cristo y delatan una falta de amor, pero otros provienen del superconsciente, que está en comunión con Dios y que también puede irrumpir en la conciencia. Su lapsus fue la expresión de un alma que gana suficiente fortaleza para pedir liberarse de la prisión. Al final lo exigirá. Y ustedes se acordarán que cuando hablamos de los niveles de la mente, ¿no? De cuál es la estructura de la mente que nos presenta un curso de milagros, dijimos que había básicamente cuatro partes, ¿no? ¿Sí se acuerdan? Para el que no se acuerde, yo les voy a compartir el gráfico porque esta parte es importante. Jesús había dicho que la mente se compone del superconsciente, que es donde se encuentra Dios y el Espíritu Santo. Tenemos la conciencia y tenemos luego el subconsciente, que se divide en dos partes: el inconsciente superficial y el inconsciente milagroso. Y que desde el superconsciente y desde el inconsciente milagroso recibimos mensajes que pueden llegar a la conciencia. Jesús dice que este mensaje de el remache viene del subconsciente milagroso. Lo llama de hecho el alma. Es un deseo de su alma que está exigiendo o que está deseando su libertad y que en algún momento la exigirá. ¿Ok? Eso es lo que nos dice que esta parte de nuestra mente se siente presa de la basura y quizás de la tiranía del consciente. Por eso yo puse estas esposas aquí, que es que mantienen preso esa alma que quiere salir, que quiere despertar, que quiere regresar a Dios. Vale, entonces nos está diciendo eso. Hay mensajes que provienen de Dios directamente y otros que provienen de un deseo interno que lo llama el alma y que esa alma eventualmente exigirá su liberación. Es muy interesante porque no es la imagen que normalmente tenemos de nuestra mente, ¿no? La mente que quizás estamos más familiarizados, los estudiantes de un curso de milagros, es o estoy en mi mente recta o no estoy en mi mente recta, ¿cierto? Como una especie de modalidad, un switch apagado, encendido, o estoy pensando bien o estoy pensando mal, pero no hay nada más allí. Y de lo que se trata este artículo Cameo y el siguiente es mucho acerca de esa ambivalencia, de esa riqueza, de esa división mental de la cual no estamos conscientes y que el curso de milagros tiene como objetivo unificar esa mente que nos parece que está dividida en lugares diferentes. Entonces es interesante que el curso nos pinta una especie de alma. ¿Qué es el alma? No sé si ustedes se han puesto a pensar sobre el término, pero el alma usualmente tiene que ver con lo que nosotros todos consideramos yo mismo, ¿cierto? En la versión popular de lo que es un alma es, no sé, un fantasmita blanco
pero ese fantasmita blanco puede estar en un cuerpo y cuando muere ya no está en el cuerpo, pero sigue siendo el mismo fantasmita blanco. Es decir, de alguna manera puedes asociar ese fantasmita blanco contigo, ¿no? Como que, bueno, el cuerpo ya no está, pero sigo siendo yo, sin el cuerpo, ¿cierto? Como la versión popular de las películas, de las caricaturas que tenemos de un alma. Entonces lo asociamos con quién soy yo. Es decir, Jesús nos está diciendo, de plano, hay algo en tu mente que sabe quién eres tú, pero ese algo que sabe quién eres tú se siente preso y por eso cree que tiene unos remaches. El lapsus freudiano de Bill era reconocer, mi alma se siente como si estuviera presa con unos remaches. De hecho, la frase decía, solo queda un remache, eso fue lo que él escribió, por quitar. Él lo escribió mal, no era lo que quería decir Jesús, pero Jesús se lo halaga y dice, sí, es verdad. Esa es una expresión de un alma que quiere su liberación, quiere salir de la cárcel y que eventualmente lo exigirá. Esta visión del alma se va a repetir varias veces. No sé si está todo en el capítulo 1, pero también Helen tiene su propia versión de su alma pidiendo liberación. Los que han estado en otras clases conmigo se acordarán que Helen tiene una imagen recurrente que le viene a la mente de una sacerdotisa en cadenas y que progresivamente, antes del dictado del curso, esa sacerdotisa iba perdiendo las cadenas hasta que finalmente se levanta y cuando se levanta y la mira a la cara a Helen en su visión, eso duró varios meses, Helen empieza a saltar de alegría en la habitación diciendo, esto significa que ya tengo mi función de vuelta, qué alegría, qué alegría. Es la misma idea de un yo que se siente encadenado y que cuando por fin se libera puede hacer lo que realmente quiere hacer. Se siente preso de una voluntad ajena. ¿Me siguen hasta ahora, verdad? Perfecto. Entonces, a continuación, lo que pasa en este artículo es que de repente da un salto y recibe unas palabras súper bonitas. Jesús le dice, tú eres totalmente adorable, un rayo de perfecto de pura luz. Ante tu belleza, las estrellas quedan paralizadas y se inclinan ante el poder de tu voluntad. ¿Qué saben los niños de su creación sino lo que les dice su creador? Tú fuiste creada por encima de los ángeles, porque tu papel involucra tanto la creación como la protección. Tú, que eres a imagen del Padre, necesitas inclinarte solo ante Él, ante quien me arrodillo contigo. Y esa no es la imagen que tenemos de nosotros mismos, ¿no? Nosotros tenemos la imagen de algo mucho más pequeño, no sé qué imagen tenemos. Creo que todo el mundo tiene una imagen distinta de sí mismo. Pero nadie se piensa a sí mismo como que las estrellas se quedan paralizadas ante tu belleza y que Dios te creó por encima de los ángeles para crear y para proteger, ¿no? Yo creo que nadie se imagina de esa manera. Lo interesante, eh, quizás de esta frase, es que se parece a otra visión que tuvo Helen en la que, bueno, para hacer el cuento corto, ella de repente ve a Jesús lleno de luz frente a un altar y ella se arrodilla frente a Jesús. Y uno pensaría, ¿no? Sobre todo los católicos o los cristianos, que esa es la actitud adecuada ante Jesús, ¿no? Que es un ser tan elevado y que culturalmente es Dios, ¿no? Es Dios en cuerpo. Pero Jesús no acepta que ella se arrodille frente a él, sino que él se pone a su lado y se arrodilla junto a ella frente al altar, como diciendo, solamente me arrodillo ante Dios.
como Dios es el único que está en una categoría por encima de nosotros, porque es nuestro creador. Tú y yo somos iguales. Si meditan sobre eso, creo que es un mensaje importantísimo. Jesús nos está diciendo, tú y yo somos iguales. Y no le debemos reverencia a Él, sino solamente a Dios. Ok, pero el punto importante acerca de ese mensaje, este mensaje ya lo vimos en la clase pasada de todas maneras, así que no me detengo acá. Es que le dice esta perla, dice, nota, esta revelación, esas palabras, ¿no? Fue permitida porque tú no proyectaste sobre Bill la culpa por omitir preguntarme si deberías transcribir las notas. Que él debieras haberlo hecho no te exime de tu propia misión. Gracias por bendecirlo con un milagro en lugar de maldecirlo con una proyección. Ok, básicamente lo que podemos entender de aquí es que tanto a Helen como a Bill se les había olvidado preguntarle a Jesús si tenían que transcribir las notas. Recuerden lo que les dije al principio. Helen está escribiendo a mano y luego ella le dicta a Bill, él las pasa a máquina. Ambos se olvidaron de hacer la parte de transcribir. Y Helen, quizás típico de Helen o quizás típico de cualquier persona en este mundo, ¿qué hace cuando tienen una tarea del colegio, de la universidad, en el trabajo, que dos personas son responsables? Uno dice, a él se le olvidó. El que no me crea, quizás haya tenido reuniones de algo, puede ser una reunión social, que te invitaron a una fiesta, a la cual tú no quieres mucho ir y estás esperando que la otra persona se le olvide y no te recuerde. Y tú le dices, bueno, como tú no me llamaste, yo pensé que ya no. ¿Cierto? Bueno, eso es lo que hacemos. Entonces Jesús le dice, la felicita y le dice que ella pudo haber proyectado esa responsabilidad, con este ejemplo que les di, en Bill y pretender que todo había sido responsabilidad de Bill. Pero no lo hizo. Fue un buen ejemplo. Y eso fue, interesantemente, lo que permitió, ese pequeñito acto, imagínense, lo que permitió que ella pudiera recibir esa revelación, en la cual podía sentirse de una belleza por encima de las estrellas, por encima de los ángeles. ¿Quién piensa en los milagros como algo tan mundano como simplemente olvidarme de proyectar culpa sobre otra persona cuando normalmente lo hubiese hecho? ¿Quieres preguntar algo, Marianela? No, que quería reflexionar o manifestar, pues, que a mí me llamó mucho la atención eso tan cotidiano, porque en la vida diaria estamos todo el tiempo, por lo menos nosotros dos, a veces suponemos que el otro agarró algo de la casa, por ejemplo, que iba a salir. Ay, pero yo pensé que tú lo habías agarrado. No, yo pensé que tú, o sea, eso tan chiquitico como un detalle tan pequeñito, me llama la Sí. atención que todo, es decir, que cuán grande puede ser eso es decir, que como que no hay nada pequeño, no hay nada que no sea fútil, o sea, sí, que No hay nada todo neutro, no hay nada es, neutro. Eso ajá, es lo ajá, importante, es que no hay nada ah, neutro. ujú. Eso me No hay llama nada neutro porque los muchísimo. pensamientos no son neutros, dice las lecciones de eh, un curso de milagro. Correcto, sí. Y cuán fácil, lo digo por mí, la vida diaria, echo la culpa al otro de cosas mínimas. No, es que tú no agarraste la llave, o es que tú no agarraste el celular, o sea, cualquier, mira que me están haciendo así. O sea, eso es de típico, de todos los días, cada momento. Sí, Me da mucha risa. Por lo menos a nosotros nos pasa, no sé a los demás. sí, a mí me pasa mucho también.
Excelente. Entonces, lo interesante es que ese pequeño acto, esa pequeña cosa, ni siquiera fue un acto tan activo, ¿no? Más bien fue un acto más o menos negativo. No lo hiciste. Imagino que en contraposición a normalmente lo hubieses hecho. Eso ya es un milagro que le da derecho a una revelación. Muy interesante. Ahora, esta es otra parte que quiero rescatar y que quizás le da también color a muchas de nuestras conversaciones en la clase pasada. Bill, le dice además Jesús, tampoco tiene por qué preocuparse acerca de su responsabilidad acá. ¿Ok? A ambos se los olvidó. Pero él dice, nota adicional, él, Bill, tampoco tiene que preocuparse por ello. Bueno, se le olvidó, dice Jesús. Sucede todo el tiempo, hasta que el hábito de preguntar se vuelve involuntario. Yo no sé si se acuerdan nuestras conversaciones en la clase pasada que tenían que ver con el deber de dar un milagro, ¿no? Y qué pasa si se te pasa el milagro no hay excusa para no dar milagro, ¿no? Y aquí nos está dando la respuesta. No te preocupes, se te olvidó. Pasa todo el tiempo, hasta que el hábito de preguntar se te vuelve involuntario. ¿Ok? No te deja simplemente, bueno, se te olvidó y ya, sino que hay una mejor manera de ser, que es cuando el hábito de preguntar se te vuelve involuntario, ya no se te va a olvidar más. Dar milagros, hacer lo que es tu responsabilidad. Pero mientras no hayas desarrollado ese hábito, tampoco te preocupes. Se te olvidó. ¿Y qué? Es algo que pasa todo el tiempo. ¿Se dan cuenta cómo Jesús jamás nos culpa por nada, ¿no? Simplemente deja pasar, pero no se queda allí, que es lo que me parece interesante. No es como que, bueno, pobres criaturas que se les olvida todo. Punto. Si no, bueno, sí, se te olvidó, no pasa nada, pero vamos a seguir practicando. Es casi como, no sé, un coach de un gimnasio o un excelente profesor. Te dice, bueno, no lo hiciste bien, pero vamos a darle, y vamos a darle hasta que lo hagas perfecto. Ok, luego hay otro pequeño episodio en el que Helen estaba molesta con su esposo Louis porque se le perdió la chequera y la libreta del banco. Y Jesús le dice, ella está molesta porque siempre se le pierden las cosas y pierde dinero. Y Jesús le dice, tú has tirado más dinero del que él ha tirado en toda su vida. Para el que crea que Jesús nada más trata bien a Helen y no le dice las verdades, creo que aquí tenemos un buen ejemplo de eso. Pero bueno, suena como un regaño, ¿no? Si lo dejamos allí, dice, uy, qué triste, qué feo eso que me dijo Jesús. Pero no lo deja allí. Fíjense que tiene el mismo patrón una y otra vez. Helen dice, entonces pedí perdón por haber tirado todo ese dinero. Pero me dijo, Jesús, todo está bien. En aquel entonces vivías en la escasez, pero ahora estás perdonada. Así que vives en la abundancia. Ya no hay necesidad de tirar nada, ni tampoco de desear nada. Ok, en respuesta, para hacer un resumen, a la ira que tenía Helen hacia Louis por perder la chequera y la libreta del banco, Jesús le recuerda
que ella ha perdido más cosas, específicamente dinero, que el que ha perdido Louis en toda su vida. No perdido, sino que ha tenido en manos Louis en toda su vida. Pero lo que Jesús al final termina diciendo es que, bueno, no pasa nada. Es lo mismo que le hizo a Bill. A Bill le dijo, bueno, se te olvidó, pasa todo el tiempo hasta que el hábito se vuelve involuntario. Y aquí le dice un mensaje muy parecido. Le dice, bueno, no pasa nada. Antes vivías en la escasez, pero ya fuiste perdonada y vives en la abundancia. Así que no necesitas ninguna de esas cosas. Ahora estás perdonada y ya no tienes la necesidad de qué. No necesitas desear nada. ¿Qué es lo que se refiere? Bueno, no tienes que despilfarrar nada y tampoco tienes por qué desear las cosas que estabas despilfarrando en primer lugar. Ven también cómo no se le pasa nada a Jesús. En cualquier pequeño detalle hay una enseñanza súper interesante. Lina, ¿quieres preguntar algo? Hola, ¿cómo estás? Ajá, Hola a todos. bien, ¿y tú? Dijiste algo muy interesante ahorita. Ok, Antes vivías en escasez, pero como fuiste perdonada, ahora estás en sí, abundancia. ¿Eso qué sí. quiere decir? Que cuando uno está en escasez es porque no se ha perdonado a sí mismo, no falta un perdón. Más allá de que quiera vivir esa situación, es que porque está faltando un perdón cuando uno anda en escasez. ¿Qué significa estar perdonada? Significa que uno vive en culpa. Y cuando uno vive en culpa, eh, quizás para los que hicieron el taller de la nueva visión del dinero quede un poco más claro, esta culpa genera un vacío dentro de uno. Genera la sensación como si fueras una aspiradora, de que para poder llenar ese vacío tienes que extraer del exterior lo que tú crees que te falta. Pero Jesús te dice, si puedes aceptar lo que te está diciendo, no te preocupes, tú creías que vivías como una aspiradora, que necesitabas extraer todo de afuera, pero ya fuiste perdonada. Esa culpa que tienes, que está tratando de succionar todo para llenar y cubrir ese vacío, no está allí. Ya tú fuiste perdonada de eso. De hecho, ya vives en la abundancia. Ya tienes todo lo que Dios te dio. Quizás no O lo veas en sea, tu vida material en disculpa, este momento. es que porque de repente uno entra en unos ciclos así, que entonces cuando uno está en ese ciclo es porque anda con una culpa. Y cuando tú dices que yo succiono todo, este, ¿a qué te refieres con que succiono todo? Bueno, uno de los ejemplos que yo puse en aquel momento es, ¿te ha pasado, por ejemplo, que estás triste, estás de ánimos bajos y lo que te provoca es salir a comprarte algo, así sea un Sí, dulcito? sí, por eso fue que Jesús le dijo a ella, tú has gastado más dinero que Bill, es porque lo ha malgastado. O sea, Bueno, en- Helen era era una persona de mucho dinero. Al parecer su familia tenía mucho dinero. Y Louis no, Louis era una persona mucho más humilde, él simplemente tenía una tienda de libros usados y antigua. no, yo de humilde no tengo, pero nada. Ok, Entonces, ajá, entonces, ¿qué quiere decir? Que yo me malgasto el dinero, yo succiono todo. Necesito entenderlo ahorita, por favor. bueno, lo que le quiso decir a Helen es que ella se está molestando con Louis, su esposo, porque pierde las cosas y pierde dinero, pero Ujú. no reconoce que ella ha botado, ha malgastado más dinero del que Louis ha poseído en toda su vida. Malgastado, esa es la palabra. No es que lo hago. Exacto, exacto, lo ha malgastado. Y cuando tú dices que uno anda así como que succionando que parece un oso hormiguero, ¿a qué te refieres ahí, no? Porque es que, claro, yo necesito entender por qué me metí yo en este hueco y qué culpa tengo entonces yo acá y qué es lo que estoy succionando. Bueno, te llevo de nuevo el ejemplo de que si uno se siente triste, se siente bajito de energía, el ejemplo
facilito de entender es que uno le provoca ir a comprarse algo, así Ujú. sea un dulce, un café, Sí, pasa. ¿no? Hacer un viaje, cambiar de novia, Porque me lo ¿no? merezco. Me lo merezco, exacto. Cortarse el Uno empieza a pelo. ver con qué cosas del Eso, exterior está cambiarse yendo, el look. La cambiarse el look, peluquería, ir a la exacto. peluquería y cambiate el look. Cambiarte el look, pintarte las uñas, Que, perdón, nada de eso está mal, ¿no? El asunto es hacerlo porque te sientes triste o porque o no estás porque, en paz. o que te sientes escaso, exacto. Lo que te está diciendo Jesús, que es lo que quiero que te enfoques. Ahorita tú estás tratando de pedirme que te explique eh, de dónde viene esa culpa, ¿no? Y por qué yo estoy tratando de succionar. Y quizás podamos encontrarlo, no es el propósito de esta clase. El propósito de esta clase es que te fijes en la solución que te está dando Jesús, que es mucho más sencilla. Enfócate únicamente en que ya has sido perdonada Ok. y que si ya lo puedes aceptar ahora, que vamos a hacer un ejercicio un ratico de eso, Ok. si ya lo puedes aceptar ahora, la necesidad de succionar se va porque no te vas a sentir escasa. No vas a malgastar dinero, no vas a desear las cosas externas, no te vas a sentir escasa porque tampoco tienes la necesidad. ¿Por qué uno se siente escaso? Porque yo tengo muchas necesidades, ¿no es así? ¿No? Si no tengo necesidades, entonces la escasez no puede estar. O sea que la vanidad es escasez. Correcto. Así es. ¿Sí ves lo que te Gracias. quiero decir? Sí, sí. Gracias. Buenísimo. Yo lo que voy a hacer es que no me voy a parar allá atrás, sino que ya he sido perdonada. Me voy a poner aquí porque el pasado ya pasó. Exacto. Gracias. Gracias a ti. Alfredo, Ah, va. Gracias, José Lorenzo. Bueno, mira, yo me quería referir a dos cosas que me llamaron la atención, los dos cameos. ajá, Una fue en el primer cameo, en el octavo, lo relacionado con, ya sabemos, el lapsus eh, que tuvo Bill en ese sentido, ujú, y lo relacioné, no sé por qué, como a manera de comparación con la parte bíblica del pecado en cuanto a Eva, culpó pues ujú, a buen Adán punto. en ese caso. Sí, Y entonces acá vemos a un Jesús que parece que reconocer que aquí está reivindicando ese hecho, Ellen, ¿no? De no haberlo hecho en ese ajá, sentido, ¿no? Eso se me sí, vino. Pero también en el noveno vi también a un Jesús menos parabólico, o sea, no usa mucha parábola, sino que va directo al grano y sí, explica el por qué está diciendo eso, ¿no? El hecho este de la billetera, de la sí, chequera. Esa sí. parte, él no le dice una parábola, no. Él Le lo que explica hace es que exactamente por qué, sí, directamente le habla el por qué. Más bien se asemeja al capítulo de Proverbios de la Biblia, donde hay una serie de recomendaciones, de sí, consejos, etcétera, ¿verdad? Y aprovecho la oportunidad, Lorenzo, a ver si se puede incluir aquí en tu respuesta. ¿De dónde vino, de qué parte de la estructura de la mente vino el lapsus? De esas cuatro porciones, ¿ves? Ah, Y si no, vino de las más profundas, vino de lo que se llama el inconsciente milagroso, que es milagroso. lo equipara con el alma, como que tu verdadero ser, quien tú realmente eres. Pero una parte de ti, que realmente eres tú, que se siente presa del resto de tu Y mente. cuando estamos en alerta, ¿dónde estaríamos en esas cuatro estructuras? Bueno, no voy a decir alerta porque no es un término de un curso de milagros. Cuando haces una meditación del Claro, curso, que por ejemplo es ok, ok, eh,
Cuando, por ejemplo, la de ir al profundo interno, la lección 44, 46, 47. Ujú. La idea es precisamente esa, que te vayas hasta el inconsciente milagroso, que te vayas donde está tu alma. Ok, Ujú. ok, perfecto. Gracias, Sí. José Luis. Ok, entonces vamos a... bueno, iba a hacer una nota acerca de lo que dijo Alfredo, que me recordó, es importante. Lo que hizo Helen por Bill, ¿no? De no culparlo, Jesús lo llama un milagro. Es decir, tenemos un ejemplo de cómo lucen los milagros. Y si lo podemos contrastar con lo que hemos aprendido hasta ahora, podemos entender que el no culpar a otra persona, no proyectarle una responsabilidad que no tiene, es un acto de amor y es una expresión de amor. Y espero que lo puedan ver y que lo puedan tomar de corazón. Es decir, si tú estás vigilando tu mente y estás evitando, con amor, herir a los demás con tus proyecciones, tú estás obrando milagros por ello. Y eso te hace merecedor, merecedora de mensajes de Dios, revelaciones. Y este es un ejemplo también, ¿no? De que los milagros como tal son expresiones en comportamiento, ¿no? No son meramente cambios de percepción. Ahí no hubo un cambio de percepción. Ahí simplemente hubo una inacción o una acción diferente a la que normalmente Helen hacía. Para resumir, creo que el método de Jesús es lo interesante acá, y es ver qué es lo que es común entre la historia de Helen y la de Bill, en este caso. ¿Qué le dice Jesús a ambos? Uno, no te preocupes por lo que hiciste, ya deja de pensar en ello. Dos, reconoce que eso que hiciste, lo hiciste porque estabas en un estado mental específico. Por ejemplo, en escasez, o en el caso de Bill, te sentías preso. Tres, afortunadamente, hay otro estado mental en el cual esos errores ya no ocurrirán más. Y eso es un estado mental en el que tú puedes decidir aproximarte, estar, emplear tus esfuerzos para llegar ahí. Pero es una bonita fórmula de 3 pasos, de cómo dejar de culparse por algo. Uno, deja de preocuparte por lo que ya pasó. Dos, reconoce que lo hiciste porque estabas en un estado mental que no era de amor, era de miedo quizás. Y tres, reconoce que sí hay otro estado en el cual lo que hiciste ya no es posible. Ahora haremos un ejercicio con esos 3 pasos. Pero digo, solamente al final de este cameo, que es lo que le da el título, el cameo como tal, que es la madre de los niños. Otro intercambio súper extraño entre Helen y Bill, en el que ella recibe eh, estas palabras. He aquí la esclava del Señor. Y esto proviene de la Biblia, que es cuando, si entendí bien, cuando ocurre la Anunciación, la Virgen María es señalada como de allí va a nacer Jesús. Y Jesús la detiene en seco y le dice, lo que estás interpretando en este momento es muy egocéntrico, porque yo no necesito otra madre física. Interesante, ¿no? A mí me llama mucho la atención esta manera de recibir mensajes, porque yo he leído bastante de otras personas que reciben mensajes del más allá, que canalizan. Es raro que el que te esté dictando te diga, te equivocaste en todo lo que te dije, y además lo que estás diciendo es súper egocéntrico.
Como que así no es, por ahí no va la cosa. Patricia, ¿querías preguntar algo? Sí, es que cuando yo estaba leyendo la tarea Ajá. y ahora me llama la atención porque dice, antes de ese párrafo que tú estás leyendo ahora, dice, en medio de este intercambio mundano, cuando estaban hablando de otra cosa, sigue llegando material sobre la verdadera naturaleza y dice, se la compara con la Virgen María, bendita eres con María como madre de los niños. Y después sigue hablando de Luis, o sea, a mí me confundió eso ahí. Porque luego entonces la llama egocéntrica, pero ¿quién habló de María, la madre de los niños? O yo tengo esto mal copiado. No, sí le dice algo parecido. Sí, o Y sea, la y sigue hablando interpretación, de Luis y después la llama egocéntrica. Yo también sería egocéntrica. Si estamos hablando de una cosa y me dice, bendita la madre de los niños, bueno, me lo creí. claro, pero ella, quizás eso, este mensaje que le llegó a ella, eh, Ajá. creo que lo que es importante aquí es que ella lo interpretó, y con razón, me imagino, ¿no? De bueno, se llega eso y tú estás recibiendo la voz de Jesús y culturalmente sabes de la anunciación y que el ángel dijo de esta mujer van a ser Jesús, ella lo interpreta de esta manera. Y dice, no, 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 no estás entendiendo lo que te quiero decir. Esa interpretación es egocéntrica. ¿Y cuál es la interpretación que le da? Le dice, tú tienes que ser como una especie de nueva María. Ella necesita ser no una madre de un cuerpo físico de Jesús, sino una madre espiritual para personas, que ese mensaje ya se lo había dicho antes, ¿no? Para Sí, eso lo personas, entendí. Lo que pasa, ajá, a mí me confundía que cuando estaba hablando de Luis, ajá. le dijo, bendita eres como la madre de los niños. Luego siguió hablando, pon aquí el texto, insertar, o sea, luego sigue hablando de lo de Luis, vivir en la escasez, pero ahora estás perdonada. O sea, como que no entendí qué significaba ese bendita como María antes. No el segundo, sino el primero, porque lo No dice dos sabemos muy bien qué veces. pasa. La interpretación de Robert, que es el que escribe este artículo, dice, está recibiendo cosas y dice, en este punto, dice él, Helen parece haber tenido algún tipo de experiencia interior. O sea, Ah, esa parte no me la leí. sí. Seguro es la nota de Y no abajo. sabemos tampoco la cronología, no sabemos si fue ese mismo momento, si pasaron horas, si luego continuó en la misma página después de un día, Ah, ok. ¿ok? Pero Lo al dice, parecer tú... primero fue, perdón, primero fue en medio de este intercambio mundano, le Ujú, sigue llegando material. Ah, ya, ya entendí. Por eso es en medio del intercambio mundano que exacto, ella, ya, perdón, exacto, exacto. sí. Pero entendí claramente luego la interpretación. Eso sí me quedó claro al final lo que él le dijo. Ok. Bueno, eso básicamente le está Ush, diciendo a Helen que ella ujú, tiene que ser una Virgen María del mensaje de Jesús, que tiene todo claro. el sentido, ¿no? Ella está, yo les dije que en la primera clase que qué tal si un curso de milagros era la segunda venida de Jesús al mundo, pero en forma de libro. Y si lo vemos de esa manera, Helen es la madre de ese nuevo Jesús, pero Yo no, lo no veo viene, así. tú lo ves así, ¿verdad? Ahora, antes no Sí, entendía nada. Ahora, así desde es, que estamos estudiando esto, lo veo así. O sea, no es que él va a venir y se va a hacer persona aquí. O sea, exacto. es su manera de volver, ¿no? Es su manera de volver, exacto. Él viene en forma de mensaje. Lo que importa es el Eso, mensaje, no mi cuerpo, no, no mi historia, no. eso. No, porque Ujú. ¿para qué? Si vamos a empezar otra vez a discutir si tenía hijos, si iba hacia pis, si mejor que, o sea, lo vamos a querer meter en la novela otra vez. Exacto. Luego que creo que es en este, que Jesús le dice, es en este, ¿qué le dice? Ya estoy leyéndolo de nuevo. Donde le dice que mi madre fue la única que concibió sin... Sí,
Dice, esto es egocéntrico, le dice Jesús. No necesito otra madre física. Y ella, la Virgen María, no sé, bueno, aquí le quita el título de Virgen básicamente. Y ella fue la única que concibió sin ninguna carencia de amor. Lo que se lee entre líneas, yo no sé si ustedes lo pudieron notar, es que eso se refiere a la discusión anterior en el que decía que el sexo normalmente se usa con una falta de amor. Y ella aquí dice, aquí nos está diciendo, ella fue la única que concibió sin ninguna carencia de amor. Se lee entre líneas que obviamente tuvo sexo para concebir a Jesús, pero lo hizo completamente sin amor, sin carencia de amor. Y lo pone además en un estado elevadísimo en el que fue la única en que hizo eso. Esto es especulación. Yo no sé si exactamente es lo que quiere decir. Es lo que yo leo entre líneas. Bueno, vamos a hacer un ejercicio y luego continuamos con el otro cameo. Marianela, Ajá, cuando yo lo oí, porque estaba haciendo cosas y lo pusimos para escucharlo, lo que yo sentí es que, que la santidad, o sea, la santidad de María, esa virginidad, es eso. O sea, no es la santidad física, sino la santidad en que hizo a Jesús con amor. O sea, que ese acto a través del cual trajo a su cuerpo físico fue sin carencia de amor. Y ahí es donde creo que está la santidad con relación al sexo. correcto. Exactamente. Vamos a hacer un ejercicio cortico para aplicar la técnica de Jesús. Cierren sus ojos, tomen una respiración profunda y quiero que te conectes, que traigas a tu mente algo que hayas hecho recientemente o quizás hace mucho tiempo en tu pasado, pero que siga rondando tu mente, en el que te sigas dando látigo, en el que sigas pensando en términos de culpabilidad, de lo que pudiste haber hecho, de lo que dejaste de hacer, algo que te haga sentir vergüenza. Si se lo fueras a contar a alguien, que te haga sentir vergüenza de ti mismo, de ti misma, por eso que hiciste o dejaste de hacer. Y ahora quiero que te imagines de la mejor manera que puedas que Jesús está frente a ti y está viendo cómo tú te culpas y sufres por ese evento. Y Jesús te dice, trata de sentir estas palabras lo mejor que puedas. Está bien, eso que te pasó ocurre todo el tiempo. Simplemente estabas viviendo en una sensación de escasez interna en ese momento. O quizás reemplaza la sensación de escasez por estabas viviendo con miedo o en confusión. Te lo repito, Jesús te dice, está bien, eso pasa todo el tiempo. Simplemente estabas viviendo en una sensación de escasez interna en ese momento. Y mira si sientes alguna sensación de alivio que Jesús te diga que ya te puedes olvidar de eso. Él te dice además, trata de sentir esto, pero ahora ya has sido perdonado, ya has sido perdonada. Así que realmente estás viviendo
en un estado de abundancia interna. Trata de decírtelo a ti mismo, a ti misma ahora, para que lo sientas. Di, ya he sido perdonado, ya he sido perdonada. Así que realmente estoy viviendo en un estado de abundancia interna. Y desde esa abundancia, un nuevo comportamiento puede surgir. Dite a ti mismo, a ti misma, ya no tengo necesidad alguna de hacer de nuevo eso que hice antes. Y siente como esa necesidad de repetir ese comportamiento simplemente se desvanece, porque ya no reflejaría de ninguna manera esa abundancia interna que tienes ahora que has sido perdonado o perdonada. Imagínate a ti mismo, a ti misma, viviendo en esa abundancia, en esa sensación de haber sido perdonado y viendo cómo tu comportamiento refleja esta nueva sensación. ¿Ok? Puedes regresar cuando quieras. Y si hay alguien que me quiera compartir cómo se sintió haciendo el ejercicio, me encantaría escucharlo. Con permiso. Adelante. Eh, Elegí un ejemplo de hace muchos años con respecto al cual creo que ya no sentía demasiada culpa, pero fue muy, muy esclarecedor el poder aplicar esto porque el evento tenía que ver con la agresividad y nunca había vinculado la agresividad con la escasez. Y bueno, creo que he avanzado muchísimo en el tiempo, pero no importa, ha sido una característica en mi manera de vincularme y bueno, creo que he salido del paradigma de la escasez, pero me encantó este aporte muy valioso. Muchas gracias. Qué bueno. Se los recomiendo mucho para el día a día cuando no tienen tiempo de meditar o perdonar así y se sientan, sabes que uno va como acumulando malestares durante el día cuando uno se comporta de mala manera. Repetirse eso. No importa, ya pasó. Hice eso porque estaba en un estado de confusión, de escasez en ese momento, pero ya fui perdonado y realmente vivo en abundancia. Aplíquenlo y van a ver qué efectivo es. Buenísimo. ¿Alguna pregunta final sobre este último, de este cameo 8? ¿O paso al 9? Paso al 9. El 9 se llama La señora Albert, obradora de milagros. Hago un súper resumen, resumidísimo. La historia es, Helen está en un hospital, va recurrentemente porque tiene un amigo que se está muriendo de cáncer en el cerebro. Y ya está en estado terminal, de hecho. Al parecer está conectado, está con vida, pero no está consciente. Y quien cuida de este señor, él se llama Dave Diamond, es una enfermera que se llama la señora Albert. Y Helen conversa con frecuencia con esta señora. Y Jesús, básicamente, en todo el libro, en todas las notas de Helen, Jesús no habla con tal efusividad y con tanto entusiasmo como habla de esta señora. O sea, no dice nada, sino cosas increíbles
acerca de lo que la señora Albert hace. Y lo que ella es enfermera, pero básicamente le da el título de obradora de milagros. Ella le dice de plano, y estamos en el principio 41, ¿no? Bueno, yo te he dictado todos estos principios y quieres saber cómo se practica esto. Bueno, le dice, observen cuidadosamente a la señora Albert. Ella obra milagros cada día porque ella sabe quién es. Y yo creo que en términos de un curso de milagros, saber quién soy, llegar a ese nivel, oh, ok, alguien llegó allí. Y lo dice una persona que no, el curso de milagros no existe aún, pero lo dice de esta persona, qué interesante. Es decir, si me dicen, esto es un curso de milagros y tiene 1500 páginas, ya te lo leíste, y terminas al final como que, bueno, ¿y qué son los milagros y cómo se hacen? Y de repente te llega un pequeño artículo que te dice, bueno, aquí hay un ejemplo de una persona que hace milagros todos los días. ¿No se emocionan? Como, perfecto, quiero saber cómo se hacen milagros. Y ya los vamos a ver. Lo primero que ocurre en esta historia es que Jesús de nuevo critica a Helen por otra cosa que ella hace. Le dice que ella tiene una tendencia a olvidar nombres. Por ejemplo, una de las cosas que ella hacía era que ella llamaba a su esposo Jonathan, pero el nombre de su esposo no era Jonathan, era Louis. Y al parecer ella cambiaba nombres constantemente. Por ahí ella escribe de un profesor que se llamaba Rockwell, si no me equivoco, y le cambió el nombre a Rockhead, como cabeza dura, cabeza de piedra. Era algo que no sé si a ustedes les pasa también que se le olviden los nombres de las personas o se los cambian, pero es algo que ella hacía todo el tiempo. Y Jesús le dice que lo que ella está haciendo no es hostilidad, no es por ser, eh, no es un ataque directo hacia ellos, sino que es miedo a relacionarse o al reconocer, al ser reconocido. Y luego le da una explicación que viene del más allá, porque no sé cómo a alguien se le ocurre esto, pero está interesantísimo. El que se leyó este cameo, yo creo que probablemente va a ser uno de sus favoritos por este detalle. Básicamente la historia es esta. Em, Helen tiene como unas vidas pasadas en sus visiones a las que Jesús hace referencia constantemente. Una de ellas es una vida como, no sé, pareciera una época de Egipto o algo así, en la que ella fue una sacerdotisa con mucho poder y ella tenía una especie de rubí y ella podía, a través de ese rubí, ¿no? Canalizar energía psíquica y controlar a los demás. Ese era su recuerdo de esa vida pasada. Y en esa vida controlaba a los demás y los había herido mucho. Y Jesús se refiere a esas vidas frecuentemente. Y le dice que, con respecto a los nombres, dice, interpretabas erróneamente los encuentros con otras personas como oportunidades para la magia, más que para los milagros. Y por eso intentabas proteger el nombre. Esta es una forma muy antigua y primitiva de intentar proteger a una persona. Observa la antiquísima práctica judía de cambiar el nombre de una persona que está muy enferma, para que cuando se le entregue la lista al ángel de la muerte, la persona no sea hallada. Lo que nos está diciendo aquí Jesús es que Helen no le cambia los nombres a las personas por atacarlos directamente, sino más bien para evitar que su ataque, su hostilidad interna, no les llegue. Pero él dice, es un intento gracioso, muy antiguo, porque proviene de una superstición muy antigua, de que si yo le cambio el nombre a una persona, entonces, básicamente como el caso del ángel de la muerte, ¿no? Como que los pensamientos de muerte que le tengo a esa persona no le van a llegar. Y esto es algo interesantísimo para mí, porque algo con lo que
yo no contaba con respecto a esta imagen de la mente es que nosotros podemos ser ambivalentes. Podemos al mismo tiempo querer ser hostil con alguien y al mismo tiempo querer protegerlo de nuestra hostilidad. Como terapeuta que hago terapia de un curso de milagros a otras personas, esta información para mí ha sido valiosísima, porque puedo entender entonces cuando las personas tratan de corazón no herir a los demás, pero entender que por debajo de ellos hay una hostilidad que aún existe, solo que están tratando de reparar sus errores, su hostilidad, sus ganas de herir con otras cosas, que son a veces muy primitivas, como dice Jesús, como cambiarle el nombre a una persona, algo muy mundano, algo muy pequeño. ¿Tienes una pregunta, Janet? No te oigo, no sé qué pasó. No te oímos, ¿no? No sé si no se conectó el micrófono, el audio, cambia el micrófono. No. Si quieres, escríbelo en el chat si te sirve y luego lo leo. Bueno, súper interesante esto, ¿no? De hecho, cuando yo lo leí también me empecé a dar cuenta todas las veces que yo le cambiaba el nombre a las personas. No en específico que le cambié el nombre a las personas, sino que se me olvidaba el nombre de las personas. Personas que yo reconozco muy bien las caras, sé que son personas que yo conozco, pero usualmente tengo dificultades con acordarme el nombre de la persona. Y después de haber leído esto me di cuenta que sí, es un intento a no ser reconocido. Como que mi hostilidad, mi intento de alejarme de las personas, se ve manifiesto. De no vaya a ser que me una más a las personas si me sé el nombre también. Janet dice que hay personas que se cambian el nombre y podría venir de esa misma superstición, ¿por qué no? La idea, yo lo reconozco en personas que se han cambiado el nombre. Por alguna razón aquí en Dinamarca es algo muy popular en las personas espirituales. Aquí no sé, entró una moda en que por numerología todo el mundo se cambiaba el nombre. Y uno puede reconocer que sí, las personas que se cambian el nombre es como que se sienten una nueva persona, como que su pasado ya no les llega porque tienen un nombre diferente. Y se parece perfecto a esta superstición que Jesús nos está diciendo. Bueno, entonces luego Jesús dice que eh, él vuelve a enfatizar, dice, pienso que hay un error en esto de no prestar atención, esto lo dice Helen, perdón, y no recordar nombres. No creo que sea solo, ni siquiera principalmente proyección. Puede ser más bien un miedo a involucrarse o interactuar, debido a que se interpreta la interacción como que uno está por encima y el otro por debajo, o que uno obtiene y el otro pierde. Se evita esto si no se da el encuentro, o incluso si no se ven. Es decir, en esta solución primitiva de cambiarle el nombre, de no prestarle atención a las personas, está la idea subyacente de que si yo evito el encuentro, si yo evito de alguna manera referirme a la persona, conectar con la persona, entonces yo voy a evitar esa interacción de estar por encima de o ganando, lo cual es desagradable para mí y para la otra persona. Solución, mejor no conectemos. Pero eso solamente habla del miedo y de la separación, ¿no? Sigue siendo una solución del ego. A lo que quiero que le presten atención hasta ahora es cómo nuestro ego trata de solucionar culpas a través de soluciones ridículas que no solucionan el problema. Y lo que les dije antes de las vidas pasadas de Helen es que al parecer su manera de solucionar esa hostilidad que ella trae de otras vidas pasadas, al parecer, es a través de estas soluciones absurdas.
de supersticiones antiguas, que nunca van a solucionar el problema, que ese es precisamente el objetivo del ego, que el problema nunca nunca sea resuelto. A Joyce le cambian el nombre con frecuencia, quizás a ver si ahorita ya puede verse en algún rol específico, si en el rol de Helen o en el rol de la señora Albert. Luego le dice a Bill, este es un buen ejemplo de este tipo de regresión, curiosamente literal, que puede ocurrir en personas muy brillantes cuando se asustan. Tanto tú como Bill incurren en eso. En realidad es un mecanismo estrechamente relacionado con la fobia, en el sentido de que los dos, la regresión y las fobias, reducen el miedo a un único aspecto de un problema mucho mayor para así permitirles evitarlo. La imagen que nos pinta Jesús aquí es que si yo no soy reconocido, entonces yo evito el conflicto. Quizás un buen ejemplo para ustedes es, imagínense ustedes llegando tarde a una clase o a un evento. Y está en un salón de clases, ¿no? Viendo que llegaste tarde. ¿Qué hace uno normalmente? Uno trata de abrir por detrásito y sentarse atrás, que nadie me vaya a ver que llegué tarde, ¿no? Si yo no soy reconocido, yo evito la vergüenza. Uno se ve como un niño. Eso es lo que dice la regresión. Y lo asocia con las fobias. Y el ejemplo de fobia que pone aquí es el ejemplo de fobia principal de Freud, en el que un niño, Hans, que realmente quería matar a su papá porque su papá era muy violento, él termina desplazando esa agresividad, ese odio hacia los caballos, o ese miedo hacia los caballos. De manera que él puede decir, bueno, mi problema no es mi papá, son los caballos, yo solamente, todo lo que tenga que ver con caballos me da pánico, aunque simplemente era hacia su papá. Lo que dice Jesús es que una manera de solucionar problemas entonces es, bueno, mi problema no es mi papá, mi problema es esta cosa muchísimo más pequeña. Porque bueno, le tengo miedo a los caballos y ya, punto. ¿Por qué me tienen que obligar a que me gusten los caballos? Pero si es que me tengo que enfrentar a la hostilidad y el odio que le tengo a mi papá, eso es algo mucho más grande. Y todos tenemos soluciones así. Él pone este otro ejemplo. Jesús dice, un mecanismo similar entra en funcionamiento cuando te enfureces por una infracción comparativamente menor de alguien hacia quien tiene sentimientos ambivalentes. Un buen ejemplo de esto es cómo respondes a Jonathan, ya sabemos que es Louis, su esposo, que sí deja las cosas por ahí en maneras muy extrañas. En realidad lo hace porque piensa que con pequeñas áreas de desorganización puede proteger su estabilidad. Te recuerdo que tú misma has hecho esto durante años y deberías entenderlo muy bien. Deberías responder a este comportamiento con gran caridad, en lugar de con gran furia. Tu furia proviene de darte cuenta de que no amas a Jonathan como deberías. Y limitas tu falta de amor dirigiendo tu odio hacia un comportamiento trivial, en un intento de proteger a Jonathan del odio. También le llamas Jonathan por la misma razón. ¿No? La vuelvo a criticar diciendo no se llama Jonathan, se llama Louis. Y aquí está llamándolo de otra manera para protegerlo de su odio. ¿Qué es el ejemplo que nos está poniendo aquí? Y yo creo que a ustedes les tiene que pasar, todos nos pasa. En el cual tú puedes convivir con una persona, quizás tú quieres mucho a una persona, pero hay pequeñas cosas de esta persona que te irritan muchísimo. Y tú dices, bueno, pero solo es esa pequeña cosa, ¿no? La tapa de la poceta, siempre es algo con la pasta de dientes o los platos que lo dejan en algún lugar. En el caso de Helen es que el esposo dejaba las medias en la mesa de la casa. En el caso de Louis, el hecho de dejar las medias en la mesa de la casa era una manera de él sentir que el descontrol de su vida estaba contenido solamente en las pequeñas áreas de desorganización. Que él decía, bueno, pero
yo tengo todo en mi vida organizado, pero ¿qué pasa si dejo las medias en la mesa de vez en cuando? Él sentía que si tenía una pequeña desorganización solo allí, entonces podía decir, yo solo soy desorganizado allí, no en el resto de mi vida. Y en el caso de Helen, ella criticando solamente, bueno, yo amo a mi esposo, pero es que me saca la piedra que deje las medias en la mesa de la casa cuando llega del trabajo. Entonces eso es una manera de desplazar y decir, bueno, yo lo amo, pero solamente me irrita eso. Y le dice, realmente lo que te irrita, la furia que tienes por dentro, es darte cuenta de que no amas a Jonathan, a Louis como deberías. Y eso, y la razón que lo llamas Jonathan es una prueba de ese odio que le tienes por dentro. ¿Ok? Entonces es interesante, esos comportamientos triviales que tenemos en nuestro día a día, que nos parecen triviales. Pequeñas cosas de desorganización, eh, simplemente criticarle algo pequeño a alguien, pero de resto todo perfecto, yo lo amo mucho, pero eso es simplemente una furia encubierta, pensando que si yo minimizo lo más posible las cosas que no me gustan de una persona, entonces yo puedo mantener a salvo la relación o la persona de mi ataque. ¿Sí lo ven? Ujú, Qué revelación esto, la verdad. ujú, ujú, Esto explica demasiado acerca de nuestras vidas. ujú. Y luego Jesús vuelve a lo de los nombres y nos dice, esto también es interesantísimo. Ten en cuenta que un nombre es el símbolo humano que representa, entre comillas, a una persona. Las supersticiones sobre los nombres son muy comunes, precisamente por esta razón. Es también por eso que la gente a veces se enfada cuando sus nombres se escriben o pronuncian de manera incorrecta. ¿A ustedes les molestan que les digan su nombre mal dicho o que no se acuerden de su nombre o que Joyce, que fue la que dijo que a mí me cambian el nombre con frecuencia? Yo creo que ya estoy acostumbrada, Exacto. pero me confunde. O sea, lo que me crea es confusión, es cierto. Porque cuando dicen yo, ya yo estoy, o sea, no sé si, entonces dicen a veces yo sé, entonces, pero ya yo estoy con el yo, o sea, estoy súper pendiente de cómo me van a llamar ahora. Ay, bueno. Bueno, lo interesante aquí es eso, que nosotros creemos eh, de forma incorrecta que un nombre, bueno, no sé si es incorrecto, pero es simplemente la manera en que nos referimos a los demás, ¿no? Y que de allí vienen esas supersticiones y la razón por la que nos molestamos si me cambian el nombre, si no lo dicen bien, si no lo pronuncian correctamente, si no se acuerdan de mi apellido. Yo creo que todo el mundo en el colegio algo tuvo que haber tenido con eso. Que me pongan un apodo. Ajá. Entonces, a ver, ¿dónde voy? La recomendación que le está diciendo eh, Jesús es que, bueno, que se olvide de este vudú verbal, ¿no? Como que si lanzarle maldiciones a los nombres o desviar las maldiciones hacia otro nombre, no es como un vudú, que ella no tiene por qué centrarse en este problema, sino que tiene que realmente ir a la raíz de su odio y dejarlo ir. Y Jesús dice que él mismo demostró que eso era posible al demostrar que la muerte no existe. Y ahora finalmente viene a la señora Albert, que les dije que es la oradora de milagros. Y el primer milagro que la señora Albert dice es que eh, en forma típica de Helen le cambiaba el nombre a la señora Albert y le decía la señora Andrews.
Y el primer milagro que nos dice Jesús que la señora Albert hizo es que la señora Albert le corrigió a Helen el nombre y lo hizo sin vergüenza y sin hostilidad. Dice, ella no tiene miedo porque sabe que está protegida. Te corrigió solo debido a que fuiste imprecisa. Y toda esa cuestión de la vergüenza no pasó por su mente. Cuando alguien, por ejemplo Joyce, dice tu nombre mal, uno esperaría dos respuestas quizás opuestas, pero que Jesús dice son lo mismo. Una es la de salir al paso y corregir a la persona. No, no, llámame, yo me llamo José Lorenzo Rodríguez, llámame bien. Y eso, bueno, puede ser hostil, o puede ser dicho con hostilidad, sin duda. Y la otra es por vergüenza. Yo creo que normalmente lo llamamos por, bueno, por no generar problemas, porque no me importa. Uno simplemente se queda callado. Pero un milagro, que esto es, se te tienen que volar los tapones nada más de poderle llamar milagro a esto. Un milagro es corregir tu nombre a la otra persona sin hostilidad y sin vergüenza. Y uno se pregunta, ¿y por qué? ¿Por qué eso es un milagro? Tiene todo el sentido del mundo. Si ya nos dicen que la razón por la cual las personas cambian los nombres a otros es para evitar que el odio que tienen, el deseo de retirarse, de no ser reconocido, de separarme de la otra persona, esa es la razón que yo cambio el nombre. Y hay otra persona que salva la brecha. Te está diciendo, no, tú te quieres alejar, pero tranquila, mi nombre es señora Albert. Y te lo dice sin hostilidad y sin avergonzarse. No, no se queda callada como que, bueno, se equivocó. No la voy a avergonzar. O no te lo dice como, este es mi nombre, llámame bien. Sino que realmente, por no tener miedo, saber que está protegida, saber quién es ella realmente, ella salva la brecha. Es una expresión de amor, decir, no, 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 ven, mi amor, ven para acá. Yo me llamo la señora Albert, podemos hablar. No hay gesto, es impresionante. Tres primeros principios de los milagros, o sea, no hay orden de dificultad en los milagros. No hay unos que sean más grandes que otros. Esto es un milagro. Marianela. Bueno, tú sabes que me estaba acordando de varias cosas, ¿no? Ujú. Porque te acuerdas que mi madrastra se llama igual que yo, Marianela, ¿no? Y yo, antes de perdonarla, que lo hice hace muchos años, yo no la podía llamar así. Yo le cambié el nombre. En mi familia le cambiamos el nombre. Entonces le llamábamos X o X, o sea, nombres totalmente. Incluso a veces la llamábamos la cacatúa. Y resulta que la cacatúa es un ave hermosísima, ¿no? Pero bueno, y otros nombres también. Pero yo logré llamarla por su nombre y ella, y milagrosamente, ella que nunca me llamó por el mío, cuando yo la perdoné, el perdón a través del curso, pues a través, cuando yo hice los ejercicios, cuando aprendí a hacer y tal, cuando hubo ese perdón, ella empezó a llamarme por mi nombre. Y las dos, cuando nos llamamos, hola Marianela, las dos nos llamamos por los nombres. Y eso fue un logro para mí, que ella me reconociera por mi nombre. O sea, súper importante, porque nunca lo había hecho. O sea, siempre yo sentía que me llamaba de otra manera para como aplastarme, pues, como para decirme, la cucaracha que eres tú, ¿ves? Pero cuando todo eso cambió, las dos recobramos los nombres y las dos nos Oh, llamamos tal cual, Marianela. Y así nos llaman incluso en la casa, pues, en general. Y eso fue para mí muy importante, recobrar en mi familia que me llamaran por mi nombre.
porque desde niña me habían cambiado el nombre, pues. Qué bueno, qué buen ejemplo. Me hiciste acordar, no está muy relacionado, pero me estoy acordando que hubo una época después de leer este cameo que estaba muy pendiente acerca de ese error de los nombres. Y me di cuenta que me olvidaba mucho de los nombres de las personas. Y cuando me olvidaba, no lo he hecho un buen tiempo. Tampoco me acuerdo ahorita ejemplos recientes que me haya olvidado de nombres de nadie. Pero en ese momento, me acuerdo que me encontraba con la persona, me daba cuenta que se me había olvidado el nombre de nuevo y decía mentalmente, Espíritu Santo, no quiero atacar a mi hermano. Quiero reconocerlo como lo que es y quiero reconocer que realmente nos amamos porque somos hijos de Dios. ¿Me puedes recordar su nombre? E invariablemente me venía así. Invariablemente me venía inmediato el nombre de la persona. Y eso que Me tú dio un dices, ejemplo, o sea, una experiencia vivencial de que era así, lo que estaba diciendo Jesús en este y eso camino. pasa muchísimo, que a uno se le olvida el nombre de la persona y uno está hablando con la persona y uno por dentro, perro, por lo menos a mí, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llamará? ¿Cómo hago para anotar su... Me pasa, fíjate, qué bonito poder aprender ahorita que hasta en ese detalle que suele ser muy importante, por lo menos para mí fue una ganancia muy, muy grande haber recobrado mi nombre. Pues fíjate cómo uno puede con la ayuda del Sí, Espíritu Santo. Ujú. Y me gusta mucho ese recurso porque yo soy terrible, pero además no me acuerdo los nombres de los actores, de escritores espectaculares que amo cómo escriben y cómo es que se llamaba este hombre. Entonces, no quiero profundizar a ver en qué es lo que hay ahí, pero me gusta esa oración que nos diste porque es como, bueno, quiero recordar, no quiero atacar. sí, Una razón más para llamar al Espíritu Santo. Amén. así es. Ok, entonces el siguiente milagro que hizo la señora Albert es que le dijo a Helen que tenía que hacerse todo lo posible para preservar la vida de Dave, ¿no? Se sobreentiende que él está conectado a unas máquinas que están en soporte con esas máquinas y que no le recomienda que lo desconecten porque tiene que hacerse todo para preservar la vida. ¿Por qué? Dice la señora Albert. Porque uno no sabe cuándo Dios va a venir y decir, levántate, Dave, y se va a levantar. Y Jesús dice, no comenzó, la señora Albert, preguntándote qué creías tú. Y al final, la señora Albert simplemente añadió, y esta es la verdad. ¿Ok? Se puede ver lo claro que ella sabe quién es, específicamente en esto. A ustedes les habrá pasado, por ejemplo, le preguntan, ¿qué es un curso de milagros? ¿En qué crees tú? O alguien tiene un problema y uno empieza como a tantear, como que, bueno, tú crees en Dios o tú eres espiritual o como que uno empieza a tantear a ver si cree en Dios o si está abierto en esto o aquello. Jesús critica esto y ya vamos a ver por qué lo critica, pero dice que el no preguntarle a Helen si ella creía o no en Dios, recordemos que hasta este punto Helen se consideraba, hasta hace poquito por lo menos, atea militante y está recibiendo un mensaje de una persona que es claramente una cristiana, probablemente una cristiana evangélica en Estados Unidos, por la manera en que se expresa. Y le dice un mensaje súper cristiano, ¿no? No podemos desconectarlo porque Dios lo puede levantar en cualquier momento. Y esta es la verdad. No le está preguntando si ella cree en eso, sino que es así, sin vergüenza, completamente sin desparpajo. Y eso Jesús lo llama también un milagro. ¿Y por qué? Y le recuerda algo que ya habíamos hablado antes. Le dice, la respuesta correcta en el test de frases incompletas, eso es un test psicológico, en el cual te dan una frase incompleta y según tú la completes,
se puede determinar algo acerca de tu personalidad. Y hay una pregunta que dice, cuando me dijeron qué hacer, cada quien completará su frase mentalmente. Pero la respuesta correcta, dice Jesús, a esa pregunta es, yo le remití la pregunta a la única autoridad verdadera. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú le preguntas a otra persona en qué cree esa persona antes de tú decirle tu respuesta o tu visión de las cosas, tú le estás diciendo a esa otra persona implícitamente, tú eres mi autoridad, dime tú quién soy yo. Por favor, dime tú qué decir yo porque yo no tengo palabras propias. Tú eres mi autoridad. Y eso es incorrecto. Es incorrecto porque la única autoridad que tenemos es Dios. Dios es tu único autor. Las otras personas no tienen autoría sobre ti. No tienen el poder de decidir quién eres tú. La nota de Helen lo clara. Dice, si le preguntas a alguien lo que crees antes de decirle lo que tú crees, entonces estás dando a entender que dirás lo que él aprueba. Esto no es la autoridad verdadera. Y Jesús explica al final por qué lo que le hizo la señora Albert en esa ocasión es un milagro. Dice, los que dan testimonio en mi favor expresan a través de sus milagros que han abandonado las privaciones en favor de la abundancia que han aprendido que les pertenece. ¿Por qué es un milagro entonces? Yo creo que lo mejor que podemos entender es que Helen está en una situación triste, se puede imaginar un buen amigo está muriendo en un hospital y hay una señora que sin vergüenza, sin hostilidad, sin estar evangelizando, simplemente le dice la verdad. Le dijo la verdad, que es, de hecho, la verdad también de un curso de milagros. Dios es la única autoridad. No se sabe cuándo Dios va a decir, levántate y anda. Y se levantará. Y ese tipo de como cortocircuito, ¿no? De una persona que se cree hasta ese momento atea militante, que no le pregunten en qué cree y que le den un mensaje de esperanza, es una ofrenda de amor. Es una expresión de amor, decir sin hostilidad y sin vergüenza, básicamente lo que Jesús nos quiere profesar. Lo que hace entonces la señora Albert, que obra milagros todos los días, según Jesús, es que ella elimina esas distancias. No permite que la otra persona evada con su cambio de nombres o con su deseo de no ser reconocido, sino que corrige diciendo el nombre como es. No se molesta en preguntar en qué cree la otra persona para decir la verdad. Y además está brindando amor y esperanza a la otra persona al decirle que esa persona en cualquier momento se puede curar, que no lo dé por muerto ya. Si se dan cuenta cómo esas cosas son expresiones de amor y cómo no es necesario ser estudiante de un curso de milagros para hacer milagros, ¿no? Solamente hace falta dar amor sin hostilidad. Buenos ejemplos, ¿no? De nuevo, si se pueden ver los ejemplos, ninguno de estos ejemplos encaja en la visión anterior de que los milagros son cambios de percepción. Ninguno de estos encajan allí, sino son literalmente expresiones de amor hacia la otra persona. Y eso es todo. Yo creo que es interesante el ejemplo de la señora Albert porque a mí me llega mucho porque a mí me preguntan mucho, ¿y qué haces tú? A veces yo digo, no, yo estaba dando una clase anoche. Ay, ¿de qué es la clase? Uf, esa pregunta que me la hagan en el trabajo es como que, ¿y qué digo? Y siempre salgo con otra cosa. Y siempre me acuerdo de la señora Albert diciendo, bueno, dejé que fuera mi autoridad otra vez en este momento. No importa, no pasa nada, pasa todo el tiempo. Pero ya fui perdonado.
Como eso que te conté la semana antepasada, mi nieto me escuchó que yo le dije a mi hijo, no, que tengo una clase de qué, del curso de milagros. Y después al día siguiente me dijo, ¿qué abuela? ¿Qué tal con Dios? Y yo, ¿qué? Porque si estabas haciendo un curso de milagros, seguro estabas con Dios. Y ahora, Qué bueno, cada vez que me preguntan, dice, ¿qué abuela? ¿Qué tal con Dios? ¿Cómo vas con el curso de Dios? qué lindo. Hay una historia que a mí me gusta, esa la contó Robert Perry, creo que también en relación a este cameo. Este, él va a una tienda y le quería regalar un curso de milagros a alguien, así que va a una librería y agarra la copia y va a pagarla, y el que le está recibiendo la copia eh, para que la pague, le dice, hay un curso de milagros, me han hablado mucho de él, y he considerado leerlo. ¿Qué tal? ¿Lo conoces? Y Robert tiene, o sea, tiene toda su vida, la ha dedicado a un curso de milagros, a estudiarlo, o sea, no tiene mejor eminencia esa persona como que preguntarle a alguien que tiene toda su vida estudiándolo. Y Robert le dio vergüenza y le dijo, sí, sí, a mí me gusta. Y se fue, pagó y se fue. Y luego salió de la tienda pensando como que impresionante. Como que esa era es una interacción puesta por el Espíritu Santo. O sea, le mandó un experto a la persona que quería aprender un poco de un curso de milagros. Y él le sale por la tangente diciendo, sí, sí, es muy bueno. Pero interesante, ¿no? Esas son maneras, yo creo que es lo interesante de este cameo, de cuando evitamos a los demás, cuando cambiamos el nombre, todas esas son maneras de evitar que nuestro odio, nuestra hostilidad le llegue a los demás. Y lo que tenemos que hacer es deshacernos de esa hostilidad, reconocer que sí queremos amar a nuestros hermanos, de manera que podamos dar milagros como la señora Albert, sin hostilidad y sin vergüenza. A ver, Joyce, te oigo. No voy a decir nada de los nombres, pero ah, esto de que mencionas de Robert Perry, es así como que no haber pasado unos minutos más, ¿verdad? Un poquito de amor, ¿verdad? Y Exacto. eso es lo que eh, generalmente cuando estamos apurados o cuando tenemos una justificación de ese tipo, no tengo tiempo, es muy típico de vernos en eso, ¿verdad? De como que y sobre todo en estos países donde la gente trabaja mucho con su tiempo, con su agenda, con la manera de llevarse. Y en el trabajo tendemos a hacer eso, ¿verdad? Tendemos a ser más precisos porque mi tiempo es valioso y tengo una cantidad de cosas. Entonces, claro, ese llamamiento a demostrarnos amor a través de estos pequeños actos es muy, muy bonito. No es nada más asumir lo que es el curso de milagro, ¿verdad? De dar eso y que a lo mejor a la otra persona eso le lleva luz, pero es también ese acto de compartir ese momento incluso de no pedir guía, ¿verdad? De decir que tengo que hacer aquí, que respondo. Pero es Correcto. muy multidimensional esto que nos estás trayendo hoy. Sí. Sí, exacto. Y- Es que es tan rico, es como que tiene tantas aristas para estudiarlo. Esto es algo que me enamoró de estas historias, es la riqueza que contienen en ejemplos prácticos de todos los días. Algo tan mundano como corregirle el nombre a... Si alguien te hubiese preguntado hace 10 años, no sé cuánto tiempo tienes estudiando el curso, pero creo que más de 10 diría yo. Si te hubiese dicho, bueno, con tu conocimiento de un curso de milagros, alguien te dice, no te dice Joyce, te dice Joyce, y tú te quedas callada, o no, o le respondes, no, mi nombre es Joyce. ¿Qué dirías tú con respecto a un curso de milagros sobre eso? A nadie te le hubiese ocurrido, a nadie, que si lo haces sin hostilidad y sin vergüenza, realmente estás haciendo un milagro. Sí, Y tiene, interesante. y tiene toda la lógica del mundo, no es algo descabellado. Fíjense las pequeñas cosas de todos los días.
Por eso es que los milagros son naturales y ocurren todo el tiempo. José Lorenzo, ¿tú sabes lo que yo detecto cuando la gente no sabe decir mi nombre? Que sienten vergüenza. Ahora que, ¿verdad? Que como es un nombre que no se escribe, cómo se pronuncia, no se pronuncia, ¿verdad? Es esa vergüenza de que no sé pronunciarlo. Entonces, Exacto. incluso hay personas que dicen, ¿verdad? Yo, y entonces, o yo hice, ¿verdad? Pero al final, hasta incluso como hacemos cuando nos escondemos, cuando no sabemos pronunciar algo, que em, omitimos el último sonido, ¿verdad? Sí, Como manera de esconder eso. Es sí. bien interesante esto, bien, bien enriquecedor. Así que bueno, Y lo prepárense. interesante de eso es que esa vergüenza, como tú salvas a la persona de esta vergüenza, increíblemente, corrigiendo tu nombre sin tú avergonzarte por ello y sin hostilidad. Mi nombre es Joyce. Es un alivio, como, uf, yo que me sentía tonto, pero claro, ese es su nombre. Salvas esta brecha, es como acercarte a las personas, unirte a las personas con algo tan mundano. Sí, hay casos perdidos también. Tengo una listilla de ellos. Ay, qué bueno. Bueno, vamos con la Gracias. Michelle, luego Zoraida y cerramos porque me tengo que ir. Ah, ah, disculpa, comenzando con lo último, que a mí me llaman o escriben mi nombre mal todo el tiempo, que sí, Ann Michelle y tal. Menos mal que cuando me cambié el nombre, me quité el Michelle, le puse el middle name. Porque antes en el banco, Ann Michelle Rodríguez Palma. Que, what? No, en mi tumba de Palma también. Que, se hace 10 minutos, pero compasivamente cada vez con todo el mundo, mi familia, mis primos, José Lorenzo, Ann con dos N, Michelle, Michael, Michelle, mis primos, ustedes que todo el mundo. Pero ese es un comentario. Lo que quería preguntarte es, ¿te refieres a cambiarle el nombre a alguien este, por error o adrede versus que la persona se cambie el nombre a sí misma o a sí mismo? Esa es la pregunta. Según esto que estamos leyendo, así te parezca que se te olvida el nombre, que se lo cambies sin querer queriendo, te lo cambias a voluntad, en todos esos casos, según esto, no sé si es Falta el de cien interés, por ¿no? ciento Es que yo creo que falta de interés de alguna manera, que es falta de amor, ¿no? Bueno, fíjate que Helen pone ella misma hace su misma nota y dice, pienso que hay un error en eso de no prestar atención y no recordar nombres. No creo que sea solo, ni siquiera principalmente proyección. Puede ser más bien un miedo a involucrarse o a interactuar. Es decir, no es es como una falta de interés, ¿no? No quiero involucrarme en interactuar porque, bueno, tienes Que puede muchas ser razones. miedo también, puede ser miedo también. No quiero ser íntimo contigo y tal. Ajá, no, pero Ajá, y cuando la exacto. persona se cambia el nombre, cuando la persona se cambia el nombre a sí mismo, ¿qué significa eso? Porque, no sé, Bueno, Jesús dice que es una superstición muy antigua, que es a sí parecida a la... mismo, pero a sí mismo, que se refiere a sí mismo con otro nombre. Sí, 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 porque dice que en la superstición antigua se creía, eh, una superstición judía, de que si le cambias el nombre a la persona, cuando llega el ángel de la muerte a El ángel de llevárselo, la muerte. entonces no lo va a Oh, encontrar. es como para escapar de la culpa. Es como que si se fueran a escapar de su pasado, de una culpa, de algo que hicieran. Que yo creo que es como el tema central Tiene también de sentido. este cameo. Es ver cómo tenemos tantas estrategias absurdas para escaparnos de la culpa. ¿Zoraida? Gracias. Un comentario para Joyce, bueno, una pregunta. O sea, ¿qué pasa cuando usamos los nombres en diminutivo, que siempre es como una manifestación de cariño para la persona? Por ejemplo, Joyce, ¿no? Que te digan Joy, o sea, o cualquier otro nombre, pero siempre que se utilice con un diminutivo. ¿Qué significaría eso? No sé, la verdad. Porque Una por lo expresión menos de Joyce cariño. dice,
una expresión de cariño. Por eso te digo, cuando tú dices, o sea, que dicen tu nombre y tú te quedas así, o sea, si te dicen Joy, pues no es que la persona Yo, lo olvidó, sino es Yo una tengo un primo, expresión de yo tengo un cariño, primo, pienso, ¿verdad? yo tengo un primo que se llama Carlos y hay un tío que se llama Carlos también. Entonces, para diferenciarlo, la familia llama al primo Carlitos y el tío Carlos. Y entonces Carlitos se molesta y dice, no soy Carlitos, pana, yo soy Carlos. No me llamen, y el tipo tiene como 40 años, qué sé yo, 50, qué sé yo qué edad tiene. Claro, Ya es un porque la señor. gente, Pana, no soy Jorgito, ¿no? Carlitos. Tú lo conoces la a ese gente menino. se puede Le cambié el sentir que nombre, nadie, pero tú la conoces. Sí, sí, sí. Aquí tenemos a Jorgito que nos puede explicar la Buena la situación. pregunta, gente ¿qué siente puede, Jorgito Medina? ajá, Que tiene la gente 50, no mentira, 40 años y sigue siendo Jorgito. no sé, la gente puede pensar, por ejemplo, en el caso de Carlitos, que es que lo están disminuyendo, Bueno, pero el ejemplo está minimizando. chévere porque a Michelle demuestra, o por lo menos en su visión, que Carlitos corrige con hostilidad. O sea, se puede corregir con hostilidad y ese no me explica tampoco. Ah, Eso es lo que cierto. eso es lo que le iba a compartir de mi experiencia, Ok. de que mi nombre es Gioconda, y tú me dices Gioconda, Yolanda y todo lo que parece. Y en todo mi tiempo, en mi primaria, en mi secundaria, en la universidad, corrigiendo me molestaba. Y me daba cuenta que me daba mucha rabia, hasta que un día le digo, bueno, ya no puedo más, será como digan. Pero a mí me daba mucha rabia que me cambiaran el nombre. Y todavía me dicen Yoconda, y no es así, es Gioconda. Tú te presentaste como Yoconda en el grupo, de hecho. No, Gioconda. Ah, bueno, te voy a decir Gioconda de ahora en adelante. Entonces ya yo, bah, pero ahora no, ahora voy a seguir diciendo, no, no, mi Gioconda. Claro, Gracias. yo siempre te dije Gioconda porque lo leía en italiano como si fuera en italiano, pero es verdad, si es en español, ¿por qué A voy mí a me estar gusta, cambiándote yo el nombre? a mí me gusta cómo Qué se cómico, ni sienten siquiera sabía que se lo estaba cambiando, Gioconda, imagínate tú, no había tomado Gioconda. conciencia. Claro, es en Bueno, español. te tomo como ejemplo Gioconda eh, de este cameo porque, claro, tú al final decidiste, bueno, que me llamen lo que le dé la gana. Pero fíjate que lo que está diciendo Jesús Lo contrario. los demás no son tu autoridad. Ujú. Tu Hay verdadera una, autoridad Eso es fue. Dios. hay una falta de amor hacia uno mismo. O sea, lo que yo entiendo de todo esto, ¿verdad? O sea, en ignorarse uno, no expresar eso y aceptar, ¿verdad? Uno mismo se está ignorando en el sentido no me estoy queriendo, ¿verdad? Pero al no quererme yo, ¿qué estoy diciendo, verdad? O sea, no estoy queriendo al otro tampoco. Y Entonces, otra manera de expresarlo es, tú te estás haciendo implícitamente una víctima de los demás. Estás diciendo, yo estoy a merced de las opiniones de otros, ¿no? Al tal punto que me pueden decir hasta cómo me llamo. Bueno, sí. Pero sí. realmente solo Dios tiene En el ese caso poder. mío, me sirvió para ver que tenía mucha rabia. Qué Y bueno, sí, llegó yo creo que un paso más adelante, por supuesto, claro que sí. Me sirvió para ver que tenía mucha rabia porque no era una razón de que me diera rabia porque me cambiaran el nombre. Entonces una vez que cuando sentí que no me daba rabia, bueno, déjalo así. O sea, que te digan Yoconda, que te digan Yolanda, Sí, pero siempre trato, ese no es mi nombre, Ajá, ajá. ese no es mi nombre, pero lo pienso, sí, pienso, ese no es mi nombre, es Yoconda. Pues nada, ah, qué y eso es bueno. lo que pasa. Pero claro, lo digo de mente. Ya no Mm, lo digo verbal, sino te digo, tú me dices Yoconda. No, Gioconda, pero en mente. Esa es la Ahora diferencia que fíjate traté una buscando. cosa, los que llaman a uno por su título, no le dan el nombre, sino doctor, ¿no? Entonces, en estos días hablando con Mapi, yo le hablaba a ella de Mapi y ella me dice doctor, me dije yo, espérate, me digo Mapi. Si me seguí diciendo doctor, yo te llamo doña a vos. Y se echó a reír y nos reímos los dos. Nos pusimos a reír. Pero sí, yo bueno, siento cuando me dicen doctor, en Una grupos ya distancia, que ¿no? hemos... Sí, sí, me siento es como una viejo, distanciación, exacto. Es una Los Sí. distanciación. títulos, una sí, sensación. sí. Sí, sí, Superioridad, inferioridad, sí, sí. Bien. sí, sí.
Perfecto. La Bueno, distancia, ¿no? La distancia. Yo reconozco que yo he usado muchísimo el usted cuando quiero marcar distancia con alguien, pero muchísimo lo reconocí. Le decía usted y ahí lo separaba de mí, pero a plena conciencia. O sea, yo tengo una me- amiga que cuando se molesta con otros, le pone un pronombre a los nombres de la otra persona. Entonces dice la Patricia. ¿Sabes lo que dijo la Patricia, no? ¿Qué dijo? Ajá. Chisme, chisme. Objeto, la vuelve Ah, objeto, ¿verdad? Vuelve objeto exacto. a la Claro. persona. Sí, interesante. Ustedes saben que así es aquí en Brasil, se dice así, la Patricia, el Jorge, pero en portugués. Y yo la Ah, primera vez que me enfrenté a eso, yo decía, ¿y por qué? Y yo, para mí era medio despectivo la cosa, ¿no? Y después Claro. entendí que es así que se habla. Creo que los chilenos Wow. también. Los Sí, chilenos también. sí, los Algo chilenos así, o también. los nicaragüenses, algo por ahí en esos no, países los chilenos, sí. utilizan. Sí, Wow. qué cómico. Bueno, Bueno, les mando un gracias. abrazote. Muchas gracias a todos. Estas lecciones Hasta la semana que viene. prácticas. sí, Gracias, Chau. saludos Gracias, a todos, Joseph. Gracias a bendiciones. todos. Gracias. Abrazotes. Gracias, José Joseph, Lorenzo, y buenas Gracias a ti, tardes y David. buenas noches Ay, para no David, sabía que todos. Chao. David estaba aquí. Chao, David. chao, Aquí David. estoy, pero no hay electricidad. chao Dave. Oh, Me gusta el nombre de David. bueno, Ah, ok. No, Un abrazo, gracias. chao, un abrazote.